Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando Claro. El día de hoy, que es 18 de julio, martes 18 de julio, siendo las 10 de la mañana, desde Ciudad Juárez, empezamos a transmitir este programa que, créanlo, para nosotros ha sido de gran bendición estar cada martes aquí a las 10 de la mañana, después de un delicioso desayuno. ¿Quién desayunó? No, ni yo tampoco, no se preocupen. Mi esposa el día de hoy no quiso estar en la cocina. Pero bueno, es parte del show, así que el día de hoy traemos un tema, créalo, bastante bueno, porque vamos a tocar temas bastante delicados. Estoy usando la palabra bastante porque es muy bastante, créalo. Así que a todas las personas que nos escuchan, sean todos bienvenidos esta mañana a Shekinah 95.1. Y bueno, hemos tocado temas muy ligeros, muy normales dentro de lo que corresponde a la familia, a los jóvenes, a la conducta, de cómo debe de ser un verdadero cristiano, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar el día de hoy a un tema un poco más iglesia. Y vamos a hablar, antes de hablar, bienvenido, Fernando, se me estaba pasando. Bienvenido. Buenos días, gracias por esta oportunidad también, ¿verdad? Como dice Jared, hemos sido bendecidos a través de estos temas. Dios nos ha confrontado y este tema pues no es la excepción, sí, no es la excepción, es algo parte de la iglesia, pero mucho más parte de nosotros, ¿no? Como cristianos y en reverencia a Dios, en gratitud a Dios. Así es, Cristi. Ahora nos acompaña mi esposa. La semana pasada nos acompañó mi hijo, ahora mi esposa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días. Pues aquí estamos de nuevo. Aquí se abrió el espacio para que estuviera yo aquí. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es un privilegio, como siempre lo he comentado, y una responsabilidad de estar aquí para aprender, sobre todo aprender de la palabra del Señor y compartir de lo que Dios nos da a través de su sabiduría. Así que buenos días, conéctese, invite a alguien más y prenda el radio, Shekinah 95.1, señal con poder. Así que ese poder viene del cielo y hay que aprovecharlo, hay que ser bendecidos con la palabra del Señor. Bienvenidos a todos. Así es, y para añadir un poco más, bueno, casi siempre lo hacemos, estamos también conectados a la iglesia, al ministerio Caminando con Jesús, que iniciamos mi esposa y yo allá en Tuscaloosa, Alabama. También estamos ahí en la página nuestra y con mucho gusto también estamos dando el mensaje hasta allá. Así que el día de hoy, el tema del día de hoy lo traemos y se llama el verdadero adorador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa realmente ser un verdadero adorador? Bueno, tenemos un largo buffet de poder explicar lo que es un adorador y lo que no es, pero no queremos enredarnos tanto ahí, porque a veces pensamos que adorar, cuando vamos a la iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Que vamos a adorar? ¿Vamos a cantar? Por lo general es lo que decimos, ¿no? Vamos a cantar, vamos a arrodillarnos, vamos a levantar las manos, vamos a rendirnos, ¿no? Sí. Pero pues es muy extensa lo que es la palabra adoración. Así es. ¿Cómo se podría decir, tú que has estado en el grupo de alabanza, por ejemplo, cómo se puede decir de allá para acá? Ahorita lo vimos así de que levantamos las manos, cantamos y nos arrodillamos. Bueno, eso lo hace la iglesia que está recibiendo los cantos. Vamos a poco a poco, no se preocupen, vamos a ir despacito. Pero ¿cómo es desde arriba, desde la gente que está tocando, desde los músicos, desde los cantantes, el adorar? ¿Qué significa el adorar desde ese punto de vista, Fernando? Creo que lo que es el grupo de adoración o el grupo de salmistas en las iglesias tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Tienes que estar conectado con Dios, tienes que estar conectado con el Espíritu Santo. Lo que cantas debe estar de acuerdo a lo que Dios quiere escuchar ese día. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que es lo que Dios quiere escuchar de nosotros, no lo que nosotros queremos escuchar. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a partir qué es lo que anhela Dios, qué es lo que tiene Dios, y
siempre, yo digo que siempre debe estar ligado con lo que está hablando el pastor. Debe ser una continuación. Una cadena, ¿no? Una cadena. Eslabón con otro eslabón. Debe estar enlazado, todo eso debe estar enlazado para que pueda fluir todo, ¿no? Para que el Señor pueda aprovechar desde la alabanza, la adoración. La palabra dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Sí, entonces hemos visto, nosotros que ya tenemos un caminar en Cristo, que hay sanidades a través de la alabanza, hay sanidades a través de la adoración. Hay sanidades en ese tiempo, Dios aprovecha y Dios lo hace, aunque recibe olor fragante de parte de nosotros, fruto de labios, que es lo que debemos confiesan su nombre, que confiesan su nombre, que es lo que nosotros debemos elevar hacia Él, y a través de ese contacto que hay o de esa comunicación que hay con Él, es tan misericordioso Dios y es tanto su amor hacia nosotros, que personas son sanadas, que personas son restauradas, ¿sí? Que a través de los cantos, de lo que se habla a Dios, de lo que se le dice a Dios, muchas personas vienen al conocimiento de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces lo que cantamos está escrito en la Biblia. Sí, definitivamente. Y es a partir también de un conocimiento que se adquiere, que adquirimos elevando la palabra de Dios a Él, ¿no? Exacto. Cristi. No, pues yo aquí aprendiendo. Yo, como decía, yo no canto, no toco instrumento, pues yo recojo las ofrendas. Así es. Así es. Cada chango su mecate, decimos. Así es. Pues estoy de acuerdo con todo lo que dice Fernando. Totalmente de acuerdo. Es hermoso adorar al Señor. Es hermoso cuando entiendes lo que significa adorar. Cuando te desprendes de ti y dejas que Dios te ministre primero a ti. Como no he estado en la alabanza y no creo que nunca vaya a estar, porque Dios no me dio una hermosa voz ni entonación. Yo canto solita acá en silencio para el Señor y para mí, pero los que han estado en la alabanza, los que están, creo que explican mucho mejor todo esto, porque la alabanza es el instrumento especial que Dios usa para ministrar a su pueblo a través del canto, a través de la adoración. Y siempre cuando no conocemos realmente lo que significa la adoración, creemos que adorar al Señor son los cantos y los clasificamos en la alabanza, cantos de alabanza, que son los de júbilo, y cantos de adoración, pero es conjunto, va todo pegado, va ligado. Y cuando conocemos y entendemos quién es Dios, no importa cuál canto estés entonando, si es una alabanza de júbilo o es una melodía suave, que es lo que conocemos como la adoración. Entonces, cuando tú te identificas, tienes esa conexión con Dios, cuando le permites que su Espíritu Santo venga y entre en ti y te ministre a ti, tú vas a ministrar al pueblo de Dios hablando de la alabanza, ¿verdad? Pero en lo personal es hermoso, no importa si estás en el grupo de alabanza, si estás de decán, si estás recibiendo a la gente en la puerta, o inclusive en lo personal cuando está la iglesia alabando al Señor y tú estás cuidando a tus nietos, pero dejas que Dios entre a ti en ese momento. La presencia de Dios está ahí, te está ministrando, porque tú sabes quién eres tú, que es lo importante para ser un adorador, y sabes a quién estás adorando. Esa es una clave muy importante, es un punto esencial, saber quiénes somos nosotros y a quién estamos adorando. Así es, este tema de adoración, casi siempre tomamos la porción bíblica del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando se topa con la mujer samaritana, que posteriormente vamos a estar viendo por qué tuvo que ser ahí, con una mujer, alrededor de un pozo, por qué en ese lugar llamado Siquem, o Sicar, como lo conozcan, es lo mismo. ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? ¿Y por qué el agua? ¿Y por qué todo esto? O sea, a mí me gusta mucho profundizar, pero para poder entender exactamente lo que es adoración. Y va ligada exactamente a esta historia. Y vamos a leer una porción que está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, desde el versículo 20. Cristi, ¿lo tienes? Sí, dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó a la samaritana: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora,
y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así es. Aquí hay muchísimas cosas que sacar, muchísimas, pero nos vamos a ir poco a poco, ¿sale? Porque si no nos vamos a enredar para que quede clarito qué es adoración. Y hay algunas características que yo anoté y de hecho se los envié. Algunas características de un verdadero adorador. Antes de entrar a profundizar, vamos a verlos. Y dice el número 1, el verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar. El verso 20 al 21 lo explica. Dice que nosotros, nuestros antepasados adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces estamos hablando que no se trata de un lugar. Ajá. Cuando vamos a la iglesia es para reunirnos con la iglesia, con los creyentes, para alabar a Dios juntos, para invocar el nombre de Dios juntos, para orar juntos en el nombre de Cristo, para reconocer que Él es nuestro Dios, etcétera, etcétera. Eso es una forma de adorar. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos de las cuatro paredes de la iglesia, Fernando? ¿La adoración se quedó ahí? ¿La guardamos? ¿No la llevamos? ¿Qué es adoración exactamente entonces? Ahí es el gran asunto, ¿no? Pero sí, algo que debemos de ser, ¿no? Como decía ahorita Cristi, yo a Dios es Dios, Claro. en todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, como hijo de Dios, mi adoración debe estar en todos lados también, ¿no? De hecho, por eso Dios dice que está buscando, Jesús dice que Dios está buscando adoradores, ¿no? Dios se deleita en la persona que lo adora en todo tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Hay un canto de Denny Berrios que dice alaba, ¿no? En todo tiempo alaba, en la tristeza, en todo. Entonces, esa es nuestra forma, debe ser nuestra forma de vivir, ¿no? Claro. Debemos de estar en una constante adoración, en un reconocimiento de Dios. Entonces, como dice la palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Definitivo. La principal verdad que Jesús vino a crear en nosotros es como hijos de Dios. Uh-huh. Así ¿sí? es. Como hijos de Dios, a tener a Dios como Padre, a reconocer Exacto. a Dios como nuestro Padre, ¿no? Y es algo que a los judíos pues no les gustaba en absoluto, ¿no? Cuando decía mi Padre, Uh-huh. yo he sido enviado por Él. Era algo que no les gustaba, no les parecía, porque decía, tú mismo te estás haciendo Dios. Para ellos estaba haciendo una herejía, ¿no? Sí. O sea, sí, entonces adoración, la conocemos y siempre hemos escuchado eso, que adoración es postrarse, pero postrarse sobre su rostro. O sea, yo para adorar a Dios, al menos lo vemos en el Antiguo Testamento, es caer delante de la presencia de Dios postrado, no de rodillas, sino postrado, o sea, acostado boca abajo, con el rostro en el suelo, en total sumisión a Dios. Eso es adoración. Ahora, esto viene siendo así como que paralelo con la simbología de la circuncisión. Dicen, ay Dios, ¿qué es eso? Y se me vino a la mente, no lo traía. Pero la circuncisión antes era una señal de pacto con el pueblo de Israel. Pero después Jesús dice, hey, ¿saben una cosa? Yo lo que busco es un corazón circuncidado. O sea, circunciden su corazón. Es lo mismo el día de hoy. Una forma de adoración ya no es tanto, sí es correcto postrarse, si así Dios te lo manda, póstrate, arrodíllate hasta lo más bajo y dile al Señor, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Y es una forma de adorarlo, pero también está en el corazón. Ahí en ese punto, ahora Jesús nos ha enseñado que necesitamos una adoración plena, completa, real, genuina hacia el Padre. Es a través de nuestro corazón, a través de rendirle a Dios toda la voluntad, todo el corazón. Por eso cuando Jesús dice, si realmente me amas, obedece mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios es toda la Escritura. Entonces, realmente me amas, obedece la palabra que te he dejado. Vive conforme el reglamento que yo te he estipulado. Es una forma de adorar a Dios, obedeciéndolo. Y así obedeciéndolo, demostramos que lo amamos. Entonces, estemos dentro de la iglesia
y conviviendo y teniendo esa coinonía con los hermanos, estamos reflejando que adoramos a Dios, porque también levantamos nuestras manos. A veces batallamos, a veces no queremos hacerlo, a veces hasta razonamos, ¿y por qué si todo el mundo lo hace, por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, porque así tienen que ser los hijos de Dios. En el cielo todos los seres vivientes que están alrededor del trono están clamando día y noche: santo, santo, santo. O sea, Señor, tú eres rey, tú eres glorioso, tú eres lo máximo, tú eres el Shaddai, tú eres Yahvé Rafa, tú eres todo lo que representa a Dios. Entonces, cuando sabemos y entendemos quién es Dios, es más fácil adorarlo, ¿cierto? Es cierto, lo que me llama la atención aquí de lo que estoy leyendo es de que como los samaritanos, dice que ellos oraban en el monte de Gerizim y los judíos adoraban en el monte hecho por Salomón. Pero Jesús, cuando vino Jesús, cambió todo. Jesús dejó muy claro que la adoración no está restringida a un lugar, a una hora, sino la adoración es adorar a Dios en espíritu y en verdad, es adorarlo con todo nuestro corazón, donde quiera que estemos, con nuestra propia vida. Con nuestra propia vida. Y es algo que yo siempre me voy a la familia, entonces es algo que nosotros, no que hayamos fallado, pero nos ha faltado ser claro con nuestros hijos, con la familia, con quienes empiezan el camino del Señor. Es que vamos a la iglesia a congregarnos, a alabar al Señor, sí, pero usualmente usamos una palabra en la familia que vamos al templo a adorar, pero tenemos que estar bien, es correcto, pero tenemos que irnos un poquito más allá y decir vamos porque nos reunimos como iglesia a adorar al Señor. Pero en nuestra casa lo podemos hacer, en el trabajo lo podemos hacer, en nuestro diario vivir lo podemos hacer, a la hora que tengamos, que hagamos un espacio, porque siempre vamos a tener tiempo, pero tenemos que hacer el espacio para adorar al Señor, porque tenemos que entender que la adoración al Señor, como dijo Jesús, con un corazón circuncidado, entonces con nuestra propia vida, con nuestras acciones. No encuadrar vamos a adorar al Señor en la adoración, en el canto, en la alabanza. Ahorita lo que decía, no dice adoración, culto o reverencia que se rinde a Dios por sus obras, por quien es, por ser quien es, lo expresamos mediante la oración, sacrificio, ofrenda, alabanza, canto, ¿sí? El ayuno, el temor, la fiesta, la acción de gracia, ¿sí? Y aún el servicio que ofrecemos a Dios, estamos adorando a Dios. Entonces es algo que está muy extenso lo que es la adoración, en la forma en que lo rendimos, ¿no? Sí. Y todo se basa, su base es en esto, en el conocimiento de Dios. Ajá. Así es. Porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a adorar? Exacto, y conociéndolo es como podemos mostrar el amor a Dios y podemos tener un compromiso hacia Él para poder también adorarlo de esa manera que a Él le agrada. Y porque a veces hablo con el Señor, digo, pues cantar, pues no se me dio, Señor, yo sé que un día voy a estar en tu presencia y vas a ponerme un canto hermoso en mis labios, ¿verdad? Para estar ahí todo 24 horas, 7, no por decirlo, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese compromiso con el Señor, podemos estar en el día orando. A veces le digo, Señor, ¿qué te digo? ¿Qué te digo si ya tú todo lo sabes? Me faltan las palabras. El domingo escuchamos una predicación que de verdad yo sentí mi corazón tan hermoso de que a veces creemos que adorar al Señor es estar horas ahí con Él cantando. No, a veces son 5 minutos, pero tu entrega hacia Él, tu sinceridad, tu corazón reconociéndolo quién es, reconociendo que somos tan pequeñitos, tan miserables. A veces le digo, Señor, soy tan miserable, Señor, la más miserable de toda la creación soy yo, Señor, la más pecadora, la más inmerecedora de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Soy yo, Señor. En mi familia, yo empiezo por mi familia yo soy la peor, le digo, Señor. Soy la más imperfecta de todos, Señor. Pero ¿sabes una cosa? Yo te amo. Tú eres mi Dios. Y estás adorándolo. Estás siendo sincero con Él, te estás rindiendo a Él tu condición, tu forma de ser. Y es hermoso cuando conoces quién es tu Dios, cuando sabes que Él es fiel a ti, sabes que Él no te falla, y cuando reconoces que tú le fallas, pero aún así, con todas tus fallas, ahí estás y ahí está Él. Ahí está Él. Y esa adoración, creo que Dios se agrada. Dios se agrada de esos corazones
sinceros. Sin querer estábamos tocando el punto número 2. Sin querer estábamos tocando el punto. Nos dice el número 2, el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios, no religiosa o intelectual. Y eso de la relación intelectual y religiosa la hemos visto muchísimo. De hecho, ahorita Cristo estaba platicando acerca de lo vil y despreciable que somos como humanos. Y mucha gente dice, espérame, no somos ni viles ni despreciables, ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Sí, pero estamos en esta carne y esta carne constantemente le está fallando a Dios. Por eso la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano, tiene que ser un continuo arrepentimiento. O sea, tiene que ser todos los días y cada vez que tú sepas que la regaste, que pecaste contra Dios, tienes que pedirle perdón y estar arrepentido de lo que hiciste y ya no volver a hacerlo. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Dios y tenemos esa relación con Dios, ya no religiosa ni intelectual, empezamos a aprender a ser unos verdaderos adoradores. Los samaritanos estaban yéndose al monte, allá a la montaña, a adorar de una manera religiosa, sin saber y conocer a quién estaban adorando. Porque lo estaban haciendo mal. O sea, Dios no se agradaba de eso, si no hubiera hecho algo bueno de eso. Entonces, lo único bueno que salió de ahí fue que Jesús tomó de alguien que no se llevaba bien con los judíos, tomó este ejemplo de la samaritana. Ahora, hay una extensa historia acerca de por qué tuvo que ser una mujer y por qué en Siquem. Quizá la próxima semana vamos a hacer un pequeño estudio exegético para que podamos entender todo esto. Pero es hermoso saber que conocemos a quien adoramos. Esa es la clave. Y mucha gente dice, híjole, es que, o se siente, perdón, no dice, se siente que ya trae alitas y una aureola y casi le dicen arcángel. Y no, espérame. Si tú eres santo, santifícate más, dice la palabra. Pero nunca pienses que ya alcanzaste. Sino si Dios te está usando de una manera poderosa y tienes una gran unción de parte de Dios, si Dios te está respaldando en tu ministerio o en lo que te mandó a hacer, y eres luz y eres sal, gloria a Dios por eso, porque estás cumpliendo a través de tu obediencia a Él su manifestación y el propósito en ti. Entonces, eso no nos hace superdotados, porque cuando a veces alguien está enfermo y dicen, háblale al hermano Gaitán, háblale al hermano Fernández, háblale al hermano, porque ellos tienen una unción poderosa. Sí, gloria a Dios por ello, pero ellos no los van a sanar. Ellos van a ser el instrumento para que Dios los sane. Y si después de sanar van a decir, no es que el hermano Fernández vino y lo sanó. No, error. El hermano Fernández vino, oró por él y Dios lo sanó. Porque toda la gloria debe de ser siempre para nuestro Dios. Todo enfocado a la adoración a Dios. Imaginémonos que Moisés o que alguno de los grandes personajes de la Biblia haya dicho o se haya adjudicado un poder en ellos que no surgió de ellos. O sea, Dios los usó como instrumentos, pero la gloria debe de ser para Dios. Entonces nosotros como cristianos, creyentes, debemos de saber que siempre vamos a ser imperfectos en este mundo. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando dejemos este cuerpecito que se han de comer los gusanos. Ahí es donde vamos a ser ya diferentes. Dice que nuestro ser va a ser transformado. Pero mientras tenemos que seguir trabajando en eso. Así que la adoración hacia Dios sí es en el conocerle a Él, pero es una lucha constante. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Y tomar la cruz todos los días. Tomar la cruz es decir, Señor, crucifico mi carne, me declaro muerto al pecado, a no ofenderte, para que ya no viva yo, más vivas tú en mí. Y ya empezamos a ver claro el asunto de la imperfección humana. Y al mismo tiempo, como resultado, tenemos una adoración genuina para con Dios. En la forma como le queremos agradar, es la medida que le queremos adorar. Pero porque le conocemos, tenemos una relación con Él más estrecha. ¿Cómo le vamos a conocer a Dios? Más. A través de su palabra, a través de pasar tiempo con Él. Así es. Es la manera que podemos conocer a nuestro Señor y poder adorarlo, poder darle una adoración correcta, agradable delante de Él. No hay otra manera, porque entonces estaríamos como los samaritanos, adorando lo que no conocemos.
y solamente serán palabras de nuestros labios al viento, tirándonos de rodillas, sino más tiempo perdido. Pero cuando conocemos a quien adoramos, cuando conocemos la esencia del Señor, cuando sabemos que Él es real, que es verdadero, porque el enemigo siempre nos va a estar atacando, siempre va a estar atacándonos y metiéndonos dudas, y es verdad. Y yo nomás le digo, ¿sabes qué, Satanás? Espérate, basta ver mi familia, basta ver a mi esposo, mi vida misma, para saber que Dios es real. Dios siempre nos ha mostrado que Él es real a través de los milagros, a través de los cambios que ha hecho en nosotros. Él es real. Entonces, cuando entendemos que tenemos un Dios real, que es el mismo ayer, hoy y siempre, podemos adorarlo, podemos exaltarlo y decir, aquí está mi vida a tus pies. No solamente los domingos, no solamente cuando vas a una iglesia y que tienen que poner un ambiente, no sé dónde sacaron eso, con todo respeto a las iglesias, de que bajar la luz, ponerla ahí medio, Dios mío, yo a veces digo, ¿llego a la iglesia o llego a la discoteca? Entonces, no se trata de poner un ambiente, una atmósfera en la iglesia, sino en nuestro corazón. Debe de estar preparado nuestro corazón, pero solamente cuando entendemos, vuelvo a decir lo mismo, quién es Dios y cómo lo podemos conocer, pues a través de la palabra. A través de la palabra no hay otra manera de conocer a Dios. Vamos a creer en Dios por los dichos, pero conocerlo a Él es a través de cultivar una relación diaria con Él. ¿Me quedo callada, Fernando? No, está bien, estoy aprendiendo también, ¿no? Sí, es que esto es un continuo, ¿no? Eso es continuo, es todos los días, es el saber, el conocer la verdad de Dios es diario, ¿no? Dios siempre tiene algo que enseñarnos, Dios siempre nos va a mostrar algo nuevo, pero es eso, ¿no? El compromiso en buscarle, en estar buscando en su palabra, el estar, es simplemente estos temas cuando los recibimos el simple hecho de estudiarlos, de leerlos, o sea, te trae a recuerdo palabras que tal vez ya leíste en la Biblia, ¿no? Pero también te lleva a buscar más. Sí. ¿Sí? Te lleva a buscar más. Y el querer conocer a Dios realmente, o sea, nos debe llevar a eso, a buscar más, a buscarle más, a quererlo conocer plenamente a Él, ¿no? Que es, decía, Jesús vino y nos mostró, oye, es Dios, sí es Dios, pero también es tu Padre. Es tu Padre y en Él debes de tener confianza, de acercarte de esto y lo otro, ¿sí? De acercarte con confianza y poderle pedir tus necesidades. Él ya las conoce desde antes que lo pidamos, ¿no? Nos dice, pero a veces no queremos porque encajonamos nosotros a Dios o tenemos la creencia de un Dios que está en un lugar, en un templo, ¿sí? En un templo. Decían los antiguos, en el antiguo con Jesucristo, no, es que el orar por el templo, si tú prometes por el templo, espérate, pues si ¿quién santifica el templo? ¿Quién es el dueño del templo? Por el oro, o sea, no, es por Dios, ¿sí? Cuando elevamos una promesa a Dios, la tenemos que cumplir, si no, algo que se agrada a Dios es que tú sí sea sí, o que tú no sea no. Tenemos que ser, o sea, el adorarle en verdad, hay un chorro de traducciones o de que Dios utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y siempre habla de una persona que sea firme, de una persona que sea convincente, de una persona que sea fiel, ¿sí? Entonces la verdad nos lleva a eso, a ser fieles, a ser verdaderos, a tener el conocimiento, ¿sí? Entonces, el texto que leías ahorita de la samaritana, o sea, si esto lo aprendemos en un lapso que fueron tal vez una media hora, una hora en la plática que Jesús tuvo con ella, ahora ¿qué tanto no aprendieron cuando Jesús dice que se quedó 3 días con ellos enseñándole? Porque le rogaron que se quedaran, ¿no? Y Dios tuvo el cuidado de llegar a ese lugar, ¿para qué? Para cambiar el conocimiento de los samaritanos a creer a un Dios verdadero, ¿sí? Para quitar ese tradicionalismo que estaba y cambiarlo a la verdad que era Jesucristo, a la verdad que Él traía, que Él es y que Él nos estaba revelando de parte de Dios, para con Dios, ¿no? En el conocimiento de que, nuestro Padre. Sí. Qué hermoso, me llama lo que dice Fernando, de que en el pasaje cuando dice que Jesús se quedó, ¿cuántos? 3 días.
qué impregnó Jesús en los samaritanos, ¿verdad? El cambio que hizo en ellos. Y nosotros queremos ser adoradores pasando 5 minutos con el Señor. ¿Cuánto nos lleva a cubrir todo ese tiempo que Jesús hizo con ellos? Sí, nada más usamos 5 minutos. Y eso que lo hacemos para darle gracias por los alimentos. Entonces, creo que ahorita en la actualidad hemos bajado mucha bandera en ser esos adoradores. Y eso ¿cómo dirá mi esposo? La medición, algo así cuando él dice el estándar está bajo porque no pasamos tiempo con el Señor. Porque estamos en un afán. Nosotros ahorita no tenemos un trabajo secular como la maquila o así, y el día se va rápido. El día se va rápido, pero es porque nosotros vivimos en Estados Unidos bastantes años, y algo que a mí me asombró y yo quiero aplicarlo, le comentaba hace rato, de hacer el horario. Allá tienen su sketch, allá tienen su horario bien agendado, todos los días. De tal hora es esto, de tal hora a tal hora es esto y esto, y no se salen de ahí. Entonces, como hijos de Dios tenemos que hacer un horario, tenemos que hacer una planeación de pasar tiempo con Dios todos los días y no movernos de ahí, para que realmente, como lo hizo el rey David. Por eso el rey David pasaba horas con el Señor y fue el gran salmista. Pero nosotros, ¿qué nos falta para ser esos adoradores? Nos falta la actitud, nos falta el ir hacia adelante. ¿Quién es Dios? Exacto. Que porque lo seguimos viendo como los samaritanos, solamente religiosamente o intelectualmente, aún como los del templo, los fariseos. Sí. O sea, ellos conocían la Escritura, sabían que la palabra era de Dios, pero cuando llega Jesucristo no lo reconocen. Entonces parece que nosotros llegó Jesucristo y queremos seguir viviendo como queremos vivir, sin hacer lo que Él está diciendo que hagamos. Eso es lo que nos puede estar fallando. Tiempo con Dios. Sí, cuando tiempo con Dios. Estamos dentro de la iglesia, hablando de la iglesia, porque esto es especialmente para la iglesia, nos enfocamos más en enseñar a la gente, también en servir a Dios. Creemos que el compromiso con Dios se manifiesta a través del servicio, pues sí, pero lo primordial es la relación con el Señor. Es lo primordial. Creemos que somos buenos hijos de Dios, son buenas ovejas porque están comprometidas con la iglesia. Con la iglesia, con los pastores, con los líderes, y son fieles y ahí están. Pero nuestra fidelidad, primero que nada, está en el Señor. Nuestro compromiso está primero con el Señor. Nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra entrega está para el Señor. Lo demás es parte del paquete, pero va atrás, no va primero. Y hemos cambiado esa prioridad de nosotros renovar nuestro espíritu, permitir al Señor que trabaje en nosotros y nos regrese a ser esos adoradores. Si una vez lo fuimos, que nos regrese a ser esos hombres y mujeres de entrega, de amor, de adoración al Señor, y después a servirlo por eso, porque lo amamos, porque lo adoramos, porque lo exaltamos. Pero creo que también ahí hay algo que ver, de que ahorita estemos faltos de adoradores. Yo escucho, y siempre cuando estábamos allá con el ministerio, yo decía, no quiero escuchar la palabra de que me toca. Voy a la iglesia porque me toca. Me toca servir. Dios no necesita nuestro servicio. Somos nosotros que necesitamos ser útiles para el Señor, porque Él nos dice que somos siervos inútiles, que solamente hacemos lo que se nos manda hacer. Pero cuando dejamos eso a un lado y primero nos entregamos al Señor y buscamos ser esos adoradores, esos hombres y mujeres de entrega, de pasión, de compromiso, entonces le servimos, pero le servimos por amor. Voy a la iglesia porque es un privilegio que se me está brindando de servirlo, sea limpiando baños, sea de decán, sea de ujier, sea de compartir la palabra, cuidando carros, cuidando niños, y lo más tremendo es ministrarlo al Señor, a la gente a través de la alabanza. Para mí en lo personal es un ministerio tan delicado, y por algo Dios no me dio esa voz de no estar ahí, porque yo le tengo miedo, porque es una responsabilidad bien grande, porque son los levitas. Y si nos ponemos a preguntarle a mucha gente qué es ser levita, no van a saber, aunque estén cada domingo cantando al Señor. De hecho hay modas que nos han bloqueado ciertas cuestiones de adoración, y el estudio abarca muchas cosas, pero una de ellas es de que podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, podemos ser muy teólogos, podemos ser, no sé, mucho conocimiento, mucha letra,
mucho logos. Tenemos la palabra, pero si no se hace rema, si no se revela a nosotros, de nada, de poco va a servir más bien, de poco va a servir. Y aquí el asunto es de que para poder ser unos verdaderos adoradores, necesitamos conocer a Dios, entender qué es lo que Dios ha hablado en nuestra vida, y una de ellas es la lectura de la palabra de Dios y la oración. Estas van ligadas y no hay excusa de decir voy a dejar una por agarrar la otra. No, las dos van unidas, porque de nada sirve que digas que sabes si no lo vives. Exacto. Porque la verdadera adoración es vivir lo que dice el Señor ahí en su palabra. Por eso mucha gente dice, no, pues es que es fácil estudiar la palabra. No, ni tampoco es fácil estudiarla. Dice, pero es muy difícil vivirla. Eso sí es muy difícil. Pero por eso ahí necesitamos la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Solo no la vamos a poder hacer. Eso es definitivo. Pero el conocer a Dios a la manera como Él quiere, a la manera como Él le agrada, es tremendo, y lo vemos en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, que son ejemplos vivientes de cómo debe de ser las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos. El apóstol Pablo, Pedro querían hacer las cosas a su manera y pues le salió el tiro por la culata. A Pedro le tuvo que enseñar de una manera dura, y al apóstol Pablo pues no se diga. Todos conocemos la historia de estos dos grandes hombres de Dios que Dios utilizó, y Dios es así. Dios se quiere revelar a corazones dispuestos. Solamente corazones dispuestos. Cuando no hay corazones dispuestos, olvídese de que usted vaya a ser un verdadero adorador. Porque usted es el que se tiene que ajustar a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. No querer ajustar a Dios a su estilo de vida. Y eso lo estamos viendo el día de hoy, desafortunadamente. Ya dije desafortunadamente, mi hijo si me escucha va a decir, no papá, es infortunadamente. Pero el asunto es de que necesitamos conocer más a Dios, más que cualquier cosa, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Conocerlo como el rey David, ¿verdad? Él sabía quién era Dios. Exacto. Como Job. Me impresiona el rey David, todo lo que escribió y cómo alababa al Señor, porque él sabía quién era Dios y quién era él, sabía cuánto lo amaba a Dios, y él aprendió a amar a Dios. Por eso esos salmos hermosos que tenemos ahora. Hay niveles. Job es una muestra. Job adoraba con la liturgia. No se asusten. La palabra liturgia es una palabra teológica, es una palabra, pero no tiene nada que ver con un cierto religión o algo. No. Job hablaba de que decía que él hacía holocaustos, sacrificios, etcétera, presentaba ofrenda a Dios todos los días y lo hacía religiosamente. Pero tenía un propósito después de que todo lo que le pasó, porque dice, hey, de oídas te había oído, Señor. O sea, él lo hacía sin conocerlo realmente. Sin embargo lo hacía, pero lo hacía de una perspectiva religiosa. Pero al final de sus días, después de haber pasado por todas las pruebas, que dice, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Entonces nosotros sabemos que hay escalones que tenemos que ir avanzando para poder llegar a este conocimiento de Dios. Todo tiene un sacrificio. Tiene cosas que tenemos que dejar nosotros como humanos. Tenemos que despojarnos de muchas cosas, como el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la prepotencia, el chisme, la idolatría. Y espéreme, otra vez, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No necesariamente tiene que ser una imagen o algo, puede ser un carro, puede ser su marido, puede ser su esposa, pueden ser sus hijos, puede ser su trabajo, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa. Entonces, debemos de entender eso. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y ahí empieza la verdadera adoración. Porque después de eso se tiene que reflejar en nuestro estilo de vida. A veces me da mucho coraje a mí cuando me doy cuenta que cómo me falta todavía muchísimo. Me falta todavía, y Dios necesito que trabaje en mi vida para dominar ciertas áreas todavía que yo le he rendido, pero de pronto como que
Me quiero bajar de la cruz, dijo Fernando en uno de los programas. Sobre todo con este tráfico terrible que tenemos en Ciudad Juárez, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero es parte de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. El conocerle, entre más le conozcamos, es una forma de ir reflejando nosotros a Cristo. Sí. Ese es el objetivo, reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. Y eso es lo que hizo la samaritana después de conocer a Jesús. Ella, su vida fue impactada, porque sabemos que hay simbolismos vamos a adelantar un poquito, porque ya veo que el tiempo vuela. La samaritana se dio cuenta de que Jesús le estaba ofreciendo algo que ella no podía entender, que era agua de vida. Y el agua representa purificación, limpieza, etcétera, etcétera. Y también podemos agarrarnos para dar mucho que hablar ahí. Pero el simbolismo de los números también tiene mucho que ver. Y le dice Jesús, hey, tú has tenido 5 y el que hoy tienes tampoco es tu marido. Pero se estaba poniendo al frente de un hombre que era el séptimo. Y el número 7 en la Biblia es perfección. Entonces estaba topándose con la perfección. Y es algo tremendo, porque ella, cuando es impactada con las palabras de Jesús, ella inmediatamente dice que va al pueblo y empieza a predicar, empieza a decir que se había topado con el Hijo de Dios. Entonces ahí se es transformada la vida, y esa transformación de vida que tuvo la samaritana, esa misma transformación la quiere Dios en nosotros. Ella en automático se convirtió en una adoradora, en automático, porque ella empezó a hacer las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Había algo en su corazón que ardía, y eso es lo que ya no existe el día de hoy. Si no, estamos así como que medio apagados. Ya no arde la pasión por las cosas de Dios como debe de ser el gusto de Dios, no el de nosotros. Y al principio Cristi lo decía, ¿por qué apagan la luz? ¿Por qué hacen esto? Bueno, eso no es una crítica, simplemente es algo que ha venido la moda trayendo. Es una moda que ha venido trayendo todo esto. Y son las nuevas generaciones que traen todo esto, pero igual, no estamos en desacuerdo con eso, simplemente decimos, caray, están cosas raras que antes no estaban, y bueno, pero hablamos del corazón, y el corazón es el que debe estar rendido a Dios. El corazón debe ser el que debe estar rendido a Dios. Así es, cuando un corazón está rendido al Señor, es un corazón que es sensible a su presencia, que es sensible al mover del Espíritu Santo. Es palpable la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia? ¿Cuánto hace que no tenemos esa experiencia, vaya? ¿Cuánto hace que no vemos ese avivamiento en la iglesia? Y oramos por el avivamiento, y clamamos por un avivamiento, y siempre hemos escuchado, pero Dios no va a descender donde no hay un corazón dispuesto. Una vez le compartí yo a una persona, una mujer, dice, es que Dios está en todo lugar. Claro que sí, eso es innegable. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. En todo lugar. A veces tiene que voltearse con nuestras acciones. Pero, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Es mejor su presencia. Buscar, anhelar su presencia, porque la misma palabra dice que es mejor un día en sus atrios que ir fuera de Él. Entonces, si como iglesia anhelamos la presencia de Dios, buscamos su presencia, van a venir cambios a nuestras vidas y van a despertar esos adoradores que están dormidos. Van a despertar esas iglesias, esos servicios de congregarse van a estar llenos de la presencia del Señor. Vamos, hay pasajes que nos dice que regresemos a las sendas antiguas. Y no es que vivamos del pasado, pero sí es bueno añorar el pasado para buscar no que regrese el pasado, sino a vivir esos momentos de gloria en el Señor, de que nuestros corazones sean desbordados, de que no quieras que termine la predicación, de que no quieras que termine la alabanza, de que no quieras salir de la iglesia. Eso es lo que anhelamos, pero tenemos que pagar el precio que no estamos dispuestos a pagar. A buscar la presencia del Señor, a estar de rodillas, a estar en oración. Ya no se habla de rodillas en la iglesia, ya no se habla de la adoración, de buscarla, de anhelarla, ya no se habla de los ayunos. Se convoca cada año a los ayunos, pero debemos de buscarlo eso diariamente. En nuestra vida individual, como hijos de Dios, tenemos que hacerlo. No que sea malo la convocatoria, claro que sí, y hay que atenderla,
pero tiene que ser un estilo de vida. Así es. Y ahora estamos tan gordos, ¿Qué pasó? estamos tan gordos de todo lo que no nos hace bien. No lo de la comida física, sino lo espiritual. Nos comemos Facebook, nos comemos Instagram, nos comemos YouTube, nos comemos... Snapchat, Instagram. Jóvenes, espero que alguien esté escuchando. ¿Qué más estás comiendo? Hay tantas plataformas. Mis hijos están casados, bueno, uno y el otro está grande, y nomás lo veo con teléfono. Digo, ¿qué es eso? Dice, mamá, digo, en lo que llegas a ver ese video, ¿cuánto no comiste? TikTok. Son redes que están totalmente en desacuerdo con Dios. Y como hijos de Dios, ahí estamos. Yo le digo a mi familia, mi pensar propio es de que como hijos de Dios no deberíamos ni tener siquiera televisión. Porque ya la aprendes y quieres ver un buen programa, que no pasa conmigo, yo siempre lo tengo apagada, y quieres ver un programa y en el comercial que sale ya aventaron basura. Y se queda. Estás viendo algo en Facebook, tienes que ser específico, qué entrar, qué buscar, porque si no, también te bombardean. En YouTube tienes que ser específico porque si no te bombardean. Son las únicas que yo tengo. De ahí en fuera digo, no más. Pero entonces, ¿qué estamos comiendo como hijos de Dios? ¿Qué están comiendo nuestros hijos? Supimos de una persona que dice, yo no tengo ninguna red social, yo me quiero mantener fuera de todo eso. Pero déjame decirte que a veces tenemos que meternos, aunque sea un poquito, y saber en qué andan nuestros hijos. ¿En qué están metidos nuestros hijos que sirven en la iglesia? Que están ahí. Y hablo desde alabanza hasta de decana, hasta cuidar el carro, que están sirviendo. Estamos descuidando eso. Yo les invito de verdad, padres, que se metan a las redes sociales con todo cuidado que puedan y vean en dónde están metidos los hijos, los que van a la iglesia, los que sirven a la iglesia, y hablar con ellos aunque se enojen, tengan 15, 20, 30 años. Hijo, estás mal. ¿Qué estás haciendo con Dios? Y Dios, mi palabra, ¿y Dios qué haces con Dios? ¿Dónde lo estás dejando? Porque la actitud de nuestros hijos en lo espiritual nos paran a nosotros como padres, nos ponen un stop. Queremos avanzar, pero nos detienen. Entonces tenemos que ser valientes y decir, Señor, tú estás primero que mis hijos, tú estás primero que mi cónyuge, y si están mal, saben que están mal, en el amor del Señor se los digo. Tenemos que pagar el precio por ser esos adoradores que Dios quiere que seamos e impactar afuera. No es que la gente no nos crea, no que la gente tenga corazón duro, es que la gente, ¿qué está viendo en nosotros? Hay que sacar esos adoradores. Ok. Vamos a mandar unos saludos a Ramón Montes. Dice Ramón Montes, desafortunadamente en las iglesias no hay adoradores. Ahora son artistas, son estrellas. Se oye feo, pero es la verdad. Necesitamos más de Dios. Saludos. Alejandro Peralta dice, es bien difícil ser un músico lleno de la presencia de Dios. Me ha tocado ver muchos que realmente son, pero también los que son puro emocionalismo. Así es. Diana dice, buen día. Qué interesante tema. Creo que lo más importante es llevar a la congregación a una verdadera adoración, pero para que eso suceda hay que primero, como levitas, meterse a la presencia de Dios. Definitivamente. Diana dice, para que fluya en un mismo espíritu y tener temor de Dios, de no jugar a el cristiano, creo yo, dice Diana. Definitivamente estamos en una época donde hemos hablado mucho y lo hemos repetido muchas veces. Ya no nos manejamos por convicciones, sino por emociones. Entonces, a veces somos muy emocionalistas. El día de hoy quiero alabar a Dios, y quiero brincar, quiero saltar, quiero andar bien. Y el día de mañana, al día siguiente, ponchado, no sé por qué. Simplemente emociones. Dependiendo de cómo nos fue el día, reaccionamos. Pero un verdadero hijo de Dios solamente tiene un corte. Y ese es con gozo. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo es uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia que hay. Lo quieren aplicar en cosas que no se aplican.
Pero tenemos que ver el contexto de por qué Pablo dijo eso. Antes de decir Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando acerca de que él aprendió a vivir en abundancia, aprendió a vivir en escasez. Eso se refería a Pablo. Por eso decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo tener hambre, pero ahí estoy con Cristo y me fortalece. Puedo tener abundancia, gloria a Dios, Cristo de todas maneras sigue siendo mi fortaleza. Entonces, en medio de una tragedia debe de ser Cristo nuestra fortaleza y todo lo podemos en Él. Y también cuando estamos en felicidad y gozo. De hecho, nosotros como hijos de Dios hay un corito que bien viejito que dice que el gozo que tengo yo nadie me lo puede quitar. El mundo no me lo dio. Dice, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces el gozo no lo dio Dios. ¿Cuál gozo? El gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el gozo. De saber que el día de mañana vamos a partir de este mundo. Gloria a Dios por eso, porque Santo Señor, yo quiero estar en la presencia de Dios. No ahorita todavía porque hay mucho trabajo y estoy muy joven, pero sí en el momento que el Señor decida, vámonos, pues vámonos, ¿verdad? Y quiero estar en la presencia de Dios. Ese es el gozo, saber que tenemos esperanza después de esta vida. Y eso es lo más hermoso, ¿no? De saber que llego y, como en la escuelita, Jared Pérez, presente, aquí estoy. Y no que no esté mi nombre ahí, ¿verdad? Yo puse unos apuntes aquí, dice, hablando de una persona que realmente es una persona que adora al Señor, dice, es una persona sensible a la presencia de Dios y al mover del Espíritu Santo, es una persona que tiene una fe palpable y un espíritu contagioso. Así es. El que tiene un corazón de adorador es amante de Dios. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica adorar al Señor con sinceridad, no con fingimiento o imposición, menos por una necesidad propia. La verdadera adoración se da bajo la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Eso es un verdadero adorador. Así es. Fernando, ¿tienes algún punto? No, tengo muchas cosas rondando en la cabeza ahorita. Suéltalas antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, el tema pues es adoradores en espíritu y en verdad. Así es lo que vamos a ver. Dale. Es lo que estamos viendo y es lo que estamos tratando de enfocarnos, ¿no? En la iglesia estamos hablando que hemos perdido como cristianos, hemos perdido ese enfoque de adoración, ¿no? Por falta del conocimiento del Padre, por falta del conocimiento de Dios, por falta del conocimiento de la palabra. Sí, no nos enfocamos realmente a adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de caminar. Muchas de las veces no nos hacemos a nosotros. Yo fui adoctrinado con esto, ¿no? De que antes de contestar, piensa qué hubiera hecho Jesús, qué contestaría Jesús en tu lugar, o en esa situación, qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Sí. Entonces es algo que te detiene a decir, ok, tengo que filtrar lo que voy a contestar a través de la palabra de Dios, o a través del conocimiento que yo tengo de Dios o de Jesucristo. Entonces, en esa forma yo estoy obrando y hablando como lo hubiera hecho Jesús, si yo lo hago así. Si no lo hago así y contesto según mis sentimientos, según mis emociones, pues estoy en la carne todavía. Entonces, es que es algo tan extenso todo esto, que debe haber algo, nuestro espíritu debe ser, ahora sí, reedificado. Como lo fue en Pablo, como lo fue en Pedro, como lo fue en Job, ¿sí? Como lo hubo en más personajes cristianos que vemos a través de la Biblia, ¿no? Pero ese fue reedificado a través del conocimiento de Dios. Así es. Sí, entonces nosotros tenemos que llegar a eso, tenemos que estar caminando en pos de eso. Como decías ahorita, es un crecimiento continuo. No vamos a tener el conocimiento de Dios o la verdad de Dios en nuestra vida porque no somos capaces de eso en este momento. ¿Sí? En este momento no somos capaces de eso, de tener todo lo que Dios, la sabiduría, el entendimiento de Dios para poder decir, ok, Señor, se nos olvida a veces que Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y cuando tenemos dificultades, en lugar de recurrir a Él, recurrimos a querer hacer las cosas por nosotros mismos. Desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos dándole su lugar a Dios. Así es. Y te digo, es que es algo tan inmenso, tan grande esto, que tenemos que enfocar nuestro primer lugar en nuestra vida, como hemos
o nos han enseñado y debemos de enseñarlo es Dios. Después de Dios es nuestra esposa, nuestra familia, trabajo, ministerio. Sí. Entonces, o sea, no podemos decir, ok, el ministerio, no, o sea, primero tiene que ser Dios. Como salmista tiene que ser Dios primero, o sea, tiene que estar, por eso como decía Cristi, al estar en la iglesia es irnos a reunir con la iglesia para adorar a Dios. Definitivo. Sí, adorar a Dios como a través de la oración, ofrendas, o sea, esa es una expresión. Así es. Pero nuestra forma de vida tiene que ser, ok, yo te amo, Señor, por lo que has hecho en mí, por lo que eres en mí, por lo que vas a hacer en mí, que no sé qué vas a hacer, porque me guardas, porque eres fiel, porque me muestras tu verdad, me muestras tu camino, tu fidelidad. La provisión de la casa la tengo, yo ahorita entiendo que es gracias a Dios. Que la fuente de trabajo donde estoy yo trabajando es gracias a Dios. Así es. Que la fuente de trabajo se mantiene gracias a Dios. ¿Sí? Pero todo es Dios. Definitivo. ¿Sí? Porque dice que Dios habita, de Dios es todo el planeta, lo que hay en él. Dios ocupa cada cada parte, ¿no? O sea, Sí, somos todo es de Él. creación de Dios. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesucristo y de reconocerlo como nuestro Señor en nuestra vida. Y de decir, ok, Señor, gracias. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Tomaste ese lugar por mí. Aún eso, ahí en eso ya estamos reconociendo y estamos adorando a Dios y dándole gratitud a Dios por lo que hace en nosotros. Esto es algo tan extenso que Dios dice que el buscar a adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que tenemos que ser fieles y tenemos que estar con el conocimiento verdadero impuesto en Él. Definitivamente, sí. Estamos hablando de que si conocemos de Dios, hablamos, por ejemplo, de la oración y lo podemos aplicar en una circunstancia difícil. A veces estamos tan mal ubicados que decimos, es que la oración, en lugar de hacerlo el último recurso, tiene que ser la primera opción. O sea, ya hasta el final que andas con el agua en el cuello, dices, ahora sí, Señor, no, espérame, debe de ser la primera opción. Dice una persona, no sé quién sea. Braulio. Dice Braulio, ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Braulio. Si me dejan contar algo que me encantaría decirlo para que otros músicos escuchen. Yo tengo 34 años, duré en el Ministerio de Alabanza varios años para mi vergüenza, tenía una doble vida. Ministraba, las personas siempre me decían, wow, qué hermoso se sintió la presencia de Dios, qué bien ministra, pero saliendo yo me iba con mis amigos a tomar, fumar, a tener una vida doble. Repito, agradezco a Dios su misericordia, que sin duda eso es lo que me tiene de pie. Me casé después de unos años, así confesé mi pecado, pedí perdón y hace un año estoy de nuevo en el ministerio. Pero duré 12 años sin subirme a ministrar, y a lo que voy es que hay muchos así dentro de la iglesia. Hay que arrepentirnos y entender que jugar con Dios no se puede. Gracias, de verdad. Definitivamente, Braulio, así como tú, hemos conocido muchísimos casos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque te ha llevado en un crecimiento, yo lo sé, y Dios tiene un propósito bien grande para ti. Solo hay que creerle a Dios y correr por ello. Es difícil, es difícil, sí, es más fácil decir la verdad que estar viviendo una doble vida, es lo más terrible que puede pasar, pero si Dios se manifestaba era por su infinita misericordia y gracia, porque Él respaldaba su palabra, porque Él quería hacer eso, pero recordemos que había una contaminación ahí, así que, bueno, hace falta que la gente busque más de Dios y conozca más a Dios. Y lo repetimos y lo seguimos repitiendo. En la medida que conozcamos a ese Dios perfecto, nuestra vida se irá perfeccionando. Y es bien tremendo lo que tú viviste, y muchos, créelo, muchos lo hemos vivido. No te preocupes, pero la misericordia de Dios sigue extendida y los hijos de Dios siempre regresan. Si tú eres hijo de Dios, regresas. Si no eres hijo de Dios, ya nunca más vas a regresar. Así que gracias a Dios por ello. Por último, quiero yo leer una porción acerca de lo que es el diálogo de Jesús con la samaritana, hablando. Y dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hablando Jesús. Ahora quiero decirles algo para ver si podemos, a ver si puedo transmitir el conocimiento que yo aprendí con un maestro en lenguas muertas. Es un maestro tremendo, yo creo que es mi maestro ahorita dice,
lo que es adoración, a ver si lo puedo explicar. Adoración. Adorar en griego tiene dos formas. Latreia viene de latreuo, que es adorar a Dios con incienso, holocausto, con sacrificio. Al mismo tiempo viene de dos palabras latinas, una de sacrum, lo sagrado, y la otra de facere, buscar lo sagrado o la liturgia famosa. Todo hacerlo de una manera sacrificial, una manera litúrgica, una manera de incienso. Esa es una forma de interpretar adoración en una lengua griega. Pero Jesús no utilizó esas palabras. Recordemos que Jesús estaba hablando seguramente en griego, así fue escrito el Nuevo Testamento, y Jesús utilizó la palabra proskuneo. Es una palabra que significa o da a entender intimidad. Pros, intimidad, cuneo, centrado en el Señor, una intimidad centrada en el Señor. Eso es lo que significa la palabra que utilizó Jesús en griego, proskuneo, una intimidad con Dios basada y centrada, en este caso, en Jesucristo. Ahora, lo que es en espíritu viene de tonomautie, es una palabra muy difícil, pero es necesario que lo conozcan. Dice, donde su corazón se convierte en el santuario, buscar el corazón de Dios para adorarlo. Cuando nuestro corazón se convierte en ese lugar donde habita Dios, donde habita el Espíritu de Dios, donde habita Jesús. Y en verdad va enfocado a una conducta, y lo hemos hablado durante todo el tema. Va enfocado a una conducta. Dice, recordemos que se escribió en griego, porque para los griegos, verdad era la concordancia entre la razón y la práctica. O sea, tenemos que estar viviendo de tal manera que concuerde lo que decimos y pensamos y creemos con nuestro estilo de vida. Y siempre perfilados a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, Dios busca adoradores. O sea, gente que en su corazón sepa quién es Dios y tenga a Dios tan, pero tan presente que su estilo de vida pueda reflejar la presencia de Dios. Sabiendo de antemano que no dependemos de nosotros, sino de Dios. Es tremendo cuando nos vamos directamente a lo más delicado y lo más profundo del significado de las palabras, tal cuales como se fueron escritas. Eso se llama exégesis. Esto no es una exégesis. Aquí estamos hablando de un tema en específico, pero era necesario dar una explicación un poquito más profunda para poder entender adoración, o lo que es un verdadero adorador, o a lo que significa cuando Jesús está hablando que estoy buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así, de sencillo. ¿Sí quedó claro? Sí. Espero que para nuestros oyentes también haya quedado claro. Si no, bueno, los invito a que empiecen a buscar, a informarse acerca de todo lo que a Dios le agrada, porque en la medida que conozcamos de Dios, y esto es parte de conocer de Dios, vamos a aprender a adorarlo mejor. Créalo. A pesar de todo lo que pueda tener como imperfección usted en su vida, yo sé que Dios tiene un plan para usted y va a empezar a hacer algo en cada uno para poder llegar a ese punto donde Dios nos quiere llevar. Últimas palabras, Cristi. Pues solamente que la adoración tiene que ver con nuestra actitud hacia Él. Es nuestra expresión interna del amor y devoción de nuestro corazón. Hacemos esto a través de una actitud de respeto, sacrificio, honor, obediencia, amor, oración y confesión a Dios como parte natural de nuestra vida. Así Qué es. tremendo. Entonces, pues nada, solo que de verdad que hoy estuvo tremendo el programa, así que yo les invito a que sigamos escudriñando la palabra, sigamos pidiendo que el Señor nos hable diariamente, que su Espíritu Santo nos redarguya cuando estemos mal, si estamos mal, y que caminemos hacia adelante, que no somos perfectos, que si nos vamos a equivocar, como lo dijo este muchacho, señor Braulio, vamos a equivocar y vamos a ofender a Dios, pero Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Tenemos un Dios de oportunidad.
como el papá, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se equivocan, ahí estamos esperándonos, venga para acá, y los abrazamos, así Dios con nosotros, nos abraza, nos limpia y nos pone a caminar de nuevo bajo su dirección. Entonces, busquemos la presencia del Señor, busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos ser esos adoradores en espíritu y en verdad, que en todo lo que hagamos sea Dios glorificado. Fernando. Bueno, tenemos un reto más, ¿verdad? Empezar con todo lo que hemos visto en estos programas. Este programa es uno más que nos motiva a seguir buscando a Dios, ¿no? Si realmente queremos esa comunión con Dios, debemos de seguirlo buscando cada día, apartar tiempo, nuestra agenda la tenemos que estar Dios ahí con nosotros, ¿verdad? Si no lo podemos hacer de temprano, yo les indico, háganlo en la noche, antes de acostarse, antes de dormir. Toma ese tiempo, ese devocional, lea las escrituras, leamos las escrituras, ¿verdad? Antes de dormir, y preparemos el día siguiente, ¿verdad? Para que Dios esté en control en el siguiente día, y busquemos esa bendición de parte de Dios. Pero primeramente debemos de tener el conocimiento que Dios lo tiene, porque Él dice, pidan sabiduría. Santiago dice, pedamos sabiduría, y la sabiduría la adquiere Dios, la enviará, la recibiremos por parte de Dios. Sí, entonces, hermanos, pues tenemos ese reto, ¿no? De seguir, de enfocarnos en ser adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es lo que está buscando. Así es. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si usted es un hijo de Dios, pórtese como un hijo de Dios, ¿cierto? Así que sin más nos despedimos. Este es su programa Hablando Claro. Su servidor Jared Pérez les da las gracias junto con Fernando, mi esposa Cristi, y tendremos invitados así como vienen las semanas. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de esta manera. Yo sé que estamos creciendo, yo sé que también usted que escucha los programas, y no solamente el nuestro, sino también todos los que pasan aquí en Shekinah, siempre son edificantes. Así que sin más nos despedimos y nos vemos la próxima semana, 10 de la mañana, los esperamos. Hasta la vista. Bendiciones. Que Dios bendiga, bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.